y amén. El otro día en el grupo de vida, cuando recordábamos que se había dicho en la predica, dice, y también hablaste de lavar los pies y no sé qué. Y pues no, pero el Espíritu te llevó a eso, ¿no? Y lo bonito de la palabra es que se hace carne incluso hasta lo que no dices, ¿sabes? Y el Espíritu Santo te lleva, y por eso me encanta más que las palabras que se puedan decir, es el impacto y el alcance que puede llevarme individualmente a un lugar especial. Hoy teníamos la predicación de cuidándonos unos a otros, y me gustaría que le dijeras, antes de decirle nada, a la persona que tienes al lado algo que te gusta de ella. Si no lo conoces de nada, pues dile los zapatos, no sé, algo que te guste de ella, ¿vale? Piénsalo primero, porque igual es algo que le va a confirmar, ¿vale? Sí que tenéis cosas que decir. Perfecto. No hay nadie que se haya quedado sin un elogio, ¿no? David, creo que te has quedado sin un elogio, ¿eh? Tus hijos no te han regalado. Te lo digo yo, eres un gran amigo. Yo a ver si me devuelves, porque a mí nadie me dice nada, pero... Bueno, es broma. Bueno, no es difícil cuidarse unos a otros, ¿verdad? De hecho, dicen que tenemos más de 2.000 talentos cada uno. O sea que siempre a veces estamos buscando... Sí, por favor, necesitaría atención en el sector Gold Sur, aquí en medio. Sí, gracias, ¿podemos continuar? Gracias. Ya está, ya estamos todos aquí. Ok. Entonces, decía que hay más de 2.000 talentos, se calculan, que tiene cada persona. Y hay personas que están toda la vida, Señor, ¿cuál es mi don y mi talento? Pero es que si tienes manos puedes ayudar a una mudanza, si tienes boca puedes dar un elogio, si tienes entendimiento puedes orar por la persona. Hay tantas formas, ¿verdad? Deben decirnos a unos a otros. Y estamos en el contexto de Pablo, de la historia de Pablo y de sus cartas. Y tenemos aquí alguna diapositiva para ubicarnos. Hemos hecho este recorrido desde el nacimiento, como Pablo, pues después de formarse, se convierte aproximadamente en el año 36. Luego pues tiene como 3 años ahí de desierto apartado y no entra en toda la vorágine de eclesial con los apóstoles, etcétera, etcétera. Sí que evidentemente pues se congregaba, pero lo que quiero decir, no en una actividad reconocida ministerial. Luego empieza a congregarse en la iglesia de Antioquía, es enviado como misionero a abrir iglesias, a plantar iglesias en todo lo que va a ser pues, Chipre, luego Turquía, llega a Grecia, etcétera. Y luego, sí, el anterior, por favor, ya te aviso, gracias. Y entonces tenemos esos viajes misioneros, pero llega un momento que por predicar la palabra en Jerusalén, pues es apresado. Y en ese apresamiento pues hay un viaje en la cual pues va a quedar con un arresto domiciliario, es decir, en su casa tiene un guardia en la puerta que bueno, te permite estar en tu casa y estar cómodo, tener los libros, recibir visitas, pero como acaba el libro de Hechos, dice pues eso, que no podía salir a pasear, ¿vale? Que estaba en arresto domiciliario. Y hay un tiempo, antes de ser ya finalmente encarcelado con una cárcel de verdad, pues que va a quedar libre. Y hoy hablaremos de ese periodo. Si podemos pasar la siguiente diapositiva. Este era el viaje a Roma, desde Jerusalén a Cesarea, un barco que va haciendo diferentes escalas. Luego aquí hay un tumulto como un naufragio y llega a Malta y finalmente Regio Puteoli, finalmente hasta Roma, donde va a ser encarcelado, ¿sí? En ese viaje seguramente te acordarás que habían dos compañeros suyos que podían ir con él porque todo ciudadano romano pues tenía el derecho de tener un médico con él que se llamaba Lucas y un compañero de gestiones y de ayuda que se llamaba Aristarco. Muy bien, muy bien. Y ellos pues acompañaron en ese viaje, más de 200 personas iban en esa galera y finalmente después de ese naufragio pues todo el mundo salió ileso y como habíamos dicho
quedó en ese arresto domiciliario, de ahí surgieron las cartas de Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón, y ahora entramos en un nuevo periodo. De hecho, él ya lo esperaba, porque si te acuerdas de la carta a Filemón, dijo: ve preparando un lugar donde morar, porque quiero ir a visitaros. Y ya estaba esperando hospedaje. Y finalmente, pues Pablo sí que es liberado. Así que en esa liberación de Pablo, parece ser que hizo algunos viajes. Puede que a Colosas, se dice que puede que a España, y donde seguro que fue es a Nicópolis. Nicópolis es, para entendernos, Croacia, en el Adriático, pues enfrente de Italia, ¿sí? Ahí, entonces está como en Grecia, en la parte un poquito más al norte, al noroeste. ¿Y por qué sabemos que es ahí? Porque en la carta de Tito dice: bueno, ven a acompañarme a Nicópolis porque pienso pasar allí el invierno, ¿vale? Entonces seguramente eso se dio. Y él va a tener personas que van a ser de una gran ayuda. De hecho, hemos hablado de muchos: Apia, Febe, Tíquico, pero aquí van a destacar dos personas. Una va a ser Timoteo, a la cual le escribe dos cartas personales, una en libertad y otra encarcelado, y a Tito. Pero continuamente está hablando de Juan Marcos, de Lucas, de todos los ayudantes. Y realmente en esa convulsión de ayudantes, pues va a haber una bendición para la Iglesia, y va a acuñar lo que, si puedes pasar el flyer, va a acuñar lo que decía el flyer de ayudarnos unos a otros. Y vamos a leer qué dice la carta de Tito en el capítulo 1 del versículo 4 en adelante, para ilustrar un poco lo que queremos compartir, ¿de acuerdo? Entonces dice así: dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Vale? Ya sabes lo que significa esa introducción, ¿verdad? A ti te me debes, ¿no? Es decir, Tito conoció a Jesús a través del ministerio de Pablo. ¿De acuerdo? Voy a leer el texto y luego vamos a hablar un poquito más de Tito. Dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo o el siervo de Dios sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Perfecto. Y ahí ya ponemos pantalla en negro y ya desarrollo. Gracias. Entonces, fíjate que hay una carta a Tito. ¿Quién es Tito? Tito, en el primer viaje donde iba Pablo y Bernabé, pues encontraron, no sabemos exactamente en qué punto de Turquía, pero parece que los acabó acompañando en el primer viaje misionero. Y luego Tito, al igual que en el segundo viaje misionero se acopló también Timoteo, pues Tito y Timoteo acompañaron a Pablo inicialmente con Bernabé y luego los otros con Silas, pues los acompañaron tanto en el segundo viaje misionero, en el tercero y sobre todo también en el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? Que Pablo se va a empezar moviendo. Y para Timoteo y para Tito no era una experiencia fácil. No fue fácil. Por ejemplo, Timoteo, del que hemos hablado más y se conoce un poquito más, voy a ser mucho más breve,
pero por ejemplo se habla en la carta a los hebreos de cómo Timoteo después de un tiempo fue liberado, es decir, también pasó por la cárcel. Timoteo, como sabes, siendo joven, pues había estado intentando lidiar entre problemas serios en la iglesia de Corinto y también estuvo en Éfeso, que no fue fácil, o en Filipos, realmente iglesias complejas. De hecho, él parece que, yo digo siempre que todos tenemos una tendencia, el centro exacto solo lo tiene Jesús, pero o tendemos al orgullo o tendemos a menospreciarnos, ¿no? Y quizás era Timoteo más pusilánime, que Pablo tiene que decir, recuerda cuando con imposición de manos te dimos profecía, recuerda para qué estás, ocúpate en la enseñanza, en la exhortación, en la consolación, no tengas en poco tu juventud. Por tanto, no sería fácil, pero lo bueno de Timoteo es que fue fiel al Señor y también a su mentor, o al apóstol Pablo, o a la vorágine de ministerio en la cual estaba llamado, ¿sí? ¿Y qué decir de Tito? Pues Tito tampoco le fue muy fácil. Acompañó a Pablo y Bernabé en el inicio, y si así Timoteo tuvo que pasar por la circuncisión, porque tenía un progenitor que sí que era judío, en cambio Tito no, porque era gentil, de padre y madre, es decir, no eran judíos. Y esto también acarreó cierta dificultad, porque cuando fueron a Jerusalén a discutir si los no judíos se tenían que circuncidar o seguir las leyes anteriores o celebrar las Pascuas y tantas cosas, pues a él lo tenían como ejemplo de no está circuncidado y no lo vamos a circuncidar, porque es gentil y no está obligado a seguir lo que decís vosotros. Y por tanto sería aquel chico diciendo, uy, aquí a ver qué va a pasar conmigo, ¿no? A ver qué acaban decidiendo. Y realmente no sería fácil, pero luego fue un enviado fiel a algunos lugares. Por ejemplo, fíjate que es enviado a Creta, pero además de Creta estuvo lidiando con Corinto, que también un caos, y en otros lugares como Éfeso, etc. Y mira lo que le dice, quiero que vayas a Creta para que corrijas lo deficiente, para que lo que no vaya bien, que lo pongas en orden. Dice, para que establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Realmente no era fácil. Voy a decir algo, yo siempre bendigo a todo el mundo, y más desde un púlpito, pero lo que dice la Escritura lo dice. Y parece ser que en esa época, no sé si hay algún cretense en la sala, ¿no? Pues entonces voy a estar un poco más relajado. Entonces, hasta el mismo Pablo dice, uno de vuestros profetas, que en verdad no era un profeta, era un escritor de estos griegos que tenían en cuenta, dice, uno de ellos decía de los cretenses. Cretenses, si no te lo crees, está en el versículo 12, capítulo 1. Cretenses siempre mentirosos. Digo, vaya inicio. Malas bestias. Glotones ociosos. Y digo, bueno, a este no lo invitas a tu casa, ¿eh? Cuando yo diga, oye, ¿podéis acoger a un cretense todo el mundo? No, pues sí, son muy buena gente. Lo que pasa que en ese momento, por lo que fuera cultural, las guerras, un lugar que era un bastión importantísimo para los romanos, para poder atacar, entonces, bueno, digamos que supongo que se hicieron como un poco sospechosos. Pero Tito fue enviado allí no solo a intentar aguantar a mentirosos, glotones, ociosos y malas bestias, sino a levantar ancianos para que se ocupen de ellos. Y no acaba ahí, sino que tiene que ser por un tiempo, porque dice Pablo, dice, Tito, cuando yo te envíe a ti, esto es Tito 3:12, a Artemas o a Tíquico, es decir, estoy viendo a ver a quién convenzo, Artemas o Tíquico, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque he determinado pasar el invierno. Es decir, que Tito está levantando ancianos, está dándolo todo ahí, pero va a ser una persona que marcha y que viene otro a seguir la misión. Y seguramente que no fue nada fácil. Pero él, obediente, acabo esta obra, la relevo,
y ahora me voy para allá. Nunca, y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, todas las personas que servimos, que aquí hay un porcentaje muy alto de personas que están sirviendo, pues tener mucho cuidado de que yo no soy mi ministerio. Yo no soy, no, es que yo llevo aquí 10 años haciendo esto. Lo que el Señor quiera, y por la gracia de Dios cada día cuenta, pero hasta que el Señor quiera. Y yo no soy mi ministerio, es una buena frase que tienes que tener muy en cuenta, que tenemos que tener muy en cuenta, porque cuando en algo pensamos que yo soy mi ministerio, es porque mi identidad está reposando en eso y no en el Dios de toda la gloria. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios que con Él no necesitamos nada. En el Antiguo Testamento se hablan de muchos becerros de oro y muchos dioses y muchos baales, pero actualmente en nuestro corazón podemos albergar mucho. Que nuestra identidad esté en formar una familia, que nuestra identidad esté en tener reputación en el trabajo, que, que nuestra identidad esté en que Dios se mueva sobrenaturalmente a través nuestro, que en nuestra identidad esté en tener unas finanzas pues, que nos permitan muchos lujos, y realmente todo eso, pues, en su medida, como todo, pues, puede ser honroso, como bien decía Rosa, no tiene nada mal el dinero si cuando pones el corazón en el dinero y decir, soy administrador de todo, acepto toda situación, pero con Dios reconozco que lo tengo todo. Y cuando nos falta algo, es la magnífica oportunidad para decir, me duele, te lo entrego, perdóname, pero quiero que tú hagas que yo experimente que contigo lo tengo todo. Y luego me darás lo que tú quieras o me quitarás lo que tú quieras. Porque, a fin de cuentas, nacimos desnudos y desnudos moriremos, ¿no? Y lo más maravilloso que tenemos es la vida eterna. Hay una imagen de unos cuadraditos, ¿me la podéis pasar? La primera, por favor. A veces nosotros vemos, pues, imagínate a Pablo, ¿no? Pues Pablo, dices, ¡buah! El mega Pablo, ¿no? Está ahí arriba, el rojo, ¿no? Está claro. Y el verde y el amarillo, pues podría ser Tito y Timoteo, por ejemplo. Y luego Tíquico y Aristarco y Lucas, por ejemplo. Y luego así hasta Febe, no sé qué, y que todos pues, puedan ser bendecidos y según la instrucción que va recibiendo de Dios, pues va impartiendo y parece una posición cómoda. Y pon también tu profesor, si estás en el colegio, pon también tu jefe, pon también pues, tu líder de ministerio de la iglesia, bueno, pues puedes pensar que hay una estructura y es necesaria una estructura pues, para que el barco no esté llevado por 20 manos. Hay un rumbo, hay un timonel, hay un capitán y va donde va. Pero la figura correcta no es esa, sino es la siguiente. Pablo es el que soporta la carga de todo el ministerio y el que lleva todo el sufrimiento, y por eso el otro día leíamos incluso como dice, cuidar de vuestros pastores porque tienen que ponerse delante de Dios y que no tengan queja de vosotros porque están intermediando. Pues imagínate, pues Pablo ahí y luego Timoteo y tal, descansando en Pablo, pero a la vez con mucha carga por encima de Corinto, de Creta, y ellos por encima, y luego Tíquico, y luego pones ancianos que tienen una cobertura que les aguanta, pero a la vez quieren llevar encima a personas. Por ejemplo, pues una pareja cuando se conoce y luego pues se casa y ya es una responsabilidad más y luego quiere tener hijos. Los hijos no es como tu descendencia que te lo va a dar todo, ¿no? Te va a retirar, ¿no? Y muchos de nuestros hijos quieren ser un gran futbolista y digo, sí, cuanto antes quiero dejar de trabajar ya por el resto de mi vida, ¿no? Y que me retire. Pero no es así, sino que cuando tienes hijos es que dices que todo va para ti. O sea, es que no estoy dispuesto. Y en la fe y en el Señor también es así.
Y vamos a ver algo precioso de cómo Dios lo estableció dentro del orden de servirnos unos a otros. Porque el liderazgo, la autoridad, no es para enseñorearse, sino para servir. Y sí, pónmela en negro, así no nos despistamos. Gracias. Y el otro día leía el libro de Números y me encantaba cómo Dios le dice a Moisés, dice, mira, ¿te acuerdas cuando yo dije de liberar al pueblo de Egipto? ¿Te acuerdas la última plaga? La 10ª plaga, que era la del primogénito. Murió todo primogénito de Egipto. Pero fue salvado todo primogénito que estaba dentro de las casas celebrando la Pascua y en los dintales con la sangre del cordero pintado. ¿Sí? ¿Te suena esa historia? ¿Sí? Entonces, Dios no hace nada gratis de alguna manera, sino que dices, no, es que los que yo salvé son míos. El primogénito es mío porque yo lo salvé. Pero luego hace un cambio y dice, pero ahora yo no pido el hermano mayor. Por ejemplo, entre Isaac e Ismael, Ismael sería el mayor, pero tomó a Isaac, o Efraín y Manasés, etc., ¿no? Entonces, Jacob y Esaú. Y entonces dice, no voy a tomar el más mayor, así que si de tu familia pues eres el más mayor, pues no necesariamente pienses que eres la entrega a Dios. Pero dice, me voy a quedar de todas las tribus, con una tribu para mí. Todo aquel que está bajo Leví. Por tanto, todos los levitas. Bajo el 4º hijo Leví, pues todos los que nazcan. Y los levitas van a ser los que van a servir. Van a cargar con los utensilios del tabernáculo, van a montarlo cuando la nube se para, van a encender y prepararlo todo para que los sacerdotes entren y ministren. El levita, qué imagen, ¿no? El levita dice, ni siquiera va a tener tierra, va a ser el que sirve a los demás. Y esa es mi parte que yo he recibido. Y ahora yo pregunto, ¿y quiénes son los levitas? ¿Sabes que hubo un momento que Jesús hizo una oración al Padre que duró todo un capítulo hablando de ti y de mí? Si no sabías, Juan capítulo 17, me encantaría darte la posibilidad de que tengas en algún tiempo de esta semana para leer qué decía Jesús al Padre de ti. Interesante, ¿no? Y mira qué cosas más bonitas dice. Dice en 17:12, porque hago un extracto, porque son 26 versículos, solo voy a leer 5 o 6, dice, el versículo 12 dice, Jesús dice, cuando yo estaba con ellos, con los cristianos, con los apóstoles, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, refiriéndose a Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, le dice Jesús, yo ahora voy a ti, al Padre, a ver qué encargo da. Y dice, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, es decir, para que nos gocemos. Dice, yo les he dado, ¿qué nos ha dado Jesús? Dice, tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, ahora ya no somos cualquier cosa, ahora somos cristianos, que significa como Cristo. Y si Él no era del mundo, nosotros no somos del mundo. Y dice, no ruego que los quites del mundo. Y lástima, nos íbamos al cielo. Dice, no ruego que les quites del mundo, como tampoco
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por tanto, tenemos la promesa de que Dios nos guarda del mal, que toda cosa que acontece a los que aman a Dios es para bien. En cambio, el impío, si le pasan cosas malas, puede que no tenga ningún efecto positivo, más que quizá acordarse de Dios. Pero nosotros siempre hay, como bien se decía, pues aprender empatía, aprender amor hacia Dios, aprender desapego de las cosas materiales. No sé, siempre te enseña, ¿no? Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora, ¿qué más pide por nosotros? Dice, santifícalos en tu verdad. O sea, que la verdad nos hace ser más santos, más apartados, más especiales. Y dice, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Sois embajadores, somos embajadores de Dios, con un propósito y una misión. Y ahora fíjate lo que dice en el 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él aguanta todo lo que aguanta para que nosotros sigamos su camino. Y el 20 dice, mas no ruego solamente por estos, por Pedro, por Juan, por Santiago, por Andrés, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Es decir, que Jesús estaba dando una palabra de vida y de propósito y de santificación y de protección y de naturaleza real 2000 años antes. Para ti, ahora que has conocido a Jesús. Y eres verdaderamente ese levita, esa persona apartada y santificada, para que sirvamos a otros, para que nos ayudemos unos a otros. Bonito, ¿no? Recuerdo escuchar un documental que hablaba de los campos de concentración en la Alemania nazi y había una estadística que sorprendía mucho. Y la estadística decían que normalmente las mujeres, hoy es 8 de marzo, pero no estoy utilizando la aplicación para ello, las mujeres sobrevivían a los campos de exterminio mucho más que los hombres y aguantaban la misma dureza, pero de una forma especial. Eso evidentemente, cuando durante tantos años, voy a decir ahora, luego le pones Tipex, se decía que era el sexo débil, ¿verdad? Pero no lo he dicho, no lo he dicho. Y dices, ¿cómo es posible? Sí, a nivel de capacidad muscular o, no sé, de resistencia, no sabes. Te extraña. Pero llegaban a la conclusión los contertulios, habían personas que todavía estaban vivas en ese documental y hablaban de cómo había sido la experiencia de los campos de exterminio, decían, es que los hombres iban a la suya. Iban a la suya, iban haciendo y... Dice, las mujeres nos juntábamos, nos ayudábamos. Si alguien estaba triste, la abrazábamos. Cantábamos todas juntas. Eran judías, leerían la palabra o la recordarían, si no, seguramente no tendrían ejemplares, y recitaban. Y en esa ayuda mutua transpiraba vida. Y qué bonito que Jesús nos ha enviado a ser unos con otros ministradores de vida. Y tú dirás, bueno, pero el siglo XXI, no sé, cada uno va a la suya y también es como difícil ver esto, ¿no? Pero a mí me ha encantado como Laura, una persona que de nuestra congregación estaba en Jerusalén con todos los ataques y la iglesia se ha volcado a orar y el viernes ya estaba aterrizando en Barcelona.
cuando todavía hay personas que, bueno, está siendo difícil salir de allí o podía haber sido interceptado. ¿Qué decir de la hospitalidad? A mí me encanta poner mensajes en liderazgo. Alguien puede acoger a tal persona, y si no es Rosa y Dani, si no los chicanos, si no Yagoda Eduard, siempre Adrián y Marta. No sé, siempre hay personas que tienen la posibilidad y en esta ocasión, pues al predicador del retiro, pues Peter y Raquel dicen, no, nosotros. Dice, además, en la carta a Filemón dice, ve preparando para cuando yo vaya, y dice, pues ya está, vamos a preparar para cuando venga. En economía me consta que hasta en los grupos de vida hay una necesidad económica y dice, oye, venga, te puedo echar un cable. Personas que dan. El otro día teníamos nuestra reunión de líderes de grupo de vida y eso vas hablando y dices, Nicole, ¿qué haces aquí? Nicole Ramos estaba ahí metida, digo, el pequeño Nicolás, está en todos los sitios esta mujer. Digo, ¿qué haces aquí? Tú eres la líder de local, pero no un líder de grupo de vida. Y dice, digo, pero es que es la segunda vez que te has colado. Y dice, ¿sabes? Y es que le apasiona el reino de Dios y las reuniones y aprender. Y digo, bueno, vienes en representación de tus grupos, que no están tus líderes. Y ella contenta, ¿no? Pero Nicole, la ves hablando con personas mayores, liderando un grupo de local y estando en el equipo de Roda, y está en todo. Y se dice que el misionero no es solo el que va afuera, sino que también el que rompe hasta niveles generacionales, que tiene ministerio con jóvenes, el que tiene ministerio con mayores. Y dices, qué bonito, ¿no? O personas que han fallecido un familiar en Cardona y los ves el domingo por la tarde yendo allí a visitarlos, y personas de vosotros. Dice, y el amor está fluyendo. El lunes pasado comenzamos una asignatura que hablaba del Espíritu Santo y tiene la connotación de ser teórica y también práctica. Y quiero aprovechar la oportunidad pues, para ejercitarnos en discernir y cómo poner en práctica palabras de ciencia, oración por enfermos, etc. Hicimos una actividad que correspondía en dar unos papelitos que la gente no sabía qué era, y entonces pedir a todos que oraran por la persona que estaba representada en ese papelito cerrado, que no sabían quién era. Entonces, digamos, creo que eran 24 personas, pues del 1 al 12 2 veces. Entonces habían 2 personas que tenían el 1, 2 personas que tenían el 2, 2 personas, pero nadie sabía quién era quién. Y entonces, ora al Señor que Dios te dé una palabra para esa persona que no sabes quién es. Y luego cuando habían recibido, miraron el papel, se juntaron por parejas y fue una forma de bendecir tan sencilla y tan poderosa. Digo, ¿a quién le ha hablado Dios a través de la otra persona? Y todo el mundo. O sea, pero habían 2 personas, bueno, me encanta decir nombres porque siempre, ¿vale? Pero Josué y Jordi, si no me confundo, pues, ¿sí lo digo bien? Tuvieron el mismo versículo, ¿sí? Tuvieron el mismo versículo. A Marta dice, no, es que antes de abrir el papelito ya sé que me había tocado tal persona. Esa persona es recién convertida y tuvo una palabra con un objeto que le habló muchísimo. A Marta nunca lo había experimentado. Y de pronto dice, no, si al Espíritu Santo solo hay que preguntarle para poder bendecir a otro. Y vimos el poder de Dios fluyendo. Isaac decía de Lucas, dice, bueno, es que todo lo que ha escrito me lo voy a llevar a mi casa, porque me ha redactado toda una... Y dices, qué bonito, ¿verdad? O qué bonito, yo conozco de mi grupo de vida un poquito más, pero que Yaiza me dice, oye, ¿en qué puedo servir en la iglesia? Y Emilio digo, oye, ¿cuándo te pones las pilas? Y dice, yo sirvo en lo que queráis. Qué bonito. Y fíjate que estamos llenos de personas que están dispuestas a pagar el precio, porque nosotros a quien sirve le pedimos 5 compromisos, le llamamos vigas, pero es que sigue la visión de la iglesia y de su líder, que busca a Dios de forma inspiracional, que es generoso con diezmos y ofrendas en su iglesia, que
asiste a los eventos importantes, porque es lógico, no solo vienes cuando te toca servir, sino porque amas a Dios y porque te cubres en santidad. Y voy a acabar con 3 cositas cortas. Y fíjate los requisitos que dio. Dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer, porque en esa época se tenían mujeres, concubinas, que eligiera solo una. Un día me preguntaron, si viene un persa o un árabe con muchas mujeres, ¿qué le dirías en la iglesia? Y digo, fácil, que escoja la primera y a las demás las siga manteniendo. O sea, qué fácil. Quiero decir, poner en orden, Dios siempre da una salida. Y dice, que fuera irreprensible, marido, que tenga hijos creyentes, que sea administrador de Dios, que no sea soberbio, no iracundo. ¿Tú te estás dando cuenta qué cosas se está pidiendo? Que no sea pendenciero, que no vaya de fiestas, que sea sobrio, justo, santo. Todo lo que está hablando no es lo que tú y yo creemos. Porque a veces dice, me encantaría servir predicando la palabra, pero es que no conozco mucho la Biblia, me tengo que no sé qué, debo ser menos tímido para enseñar, tengo que, a ver si tengo una oportunidad. He dado un ejemplo, nadie me ha hablado así, pero fíjate que no son características del ministerio, son cosas del carácter. Que sea bueno, que sea justo. A mí alguna de las personas decía, es que quiero servir. ¿En qué quieres servir? Es que no sé hacer nada. Digo, da igual, lo que importa es el carácter. Y siempre pongo el ejemplo de la taza, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Este agua puede ser la mejor del mundo, pero si hay una grieta aquí se pierde toda. Uno puede tener el mejor don y talento, el mejor cantante, pero si no hay un buen carácter se pierde. Y por desgracia a veces escuchamos cosas que afectan más en la moralidad y que hace perder todo el buen contenido que tenía, ¿verdad? Y fíjate lo que hace Pablo, pone a Tito, dice que ponga ancianos para que hayan creyentes en la iglesia, para los que están por creer. Es decir, da unas normas para que se cuiden. Lo único que dice es que sea apto para enseñar. Es lo único que dice, vale, prepárate en la palabra. Por eso todo el mundo que quiere servir, digo, al seminario. Pero amante de lo bueno, el carácter. Y fíjate que Dios nos ha protegido y quiere que tengamos un carácter para que ayudemos a otros y seamos como esa pirámide invertida. Y bueno, le he quitado una manzana a los de cafetería, ya me diréis cuánto vale. Bueno, en verdad ha sido 2, la otra la he cortado y digo, no lo he hecho bien y me la he comido. O sea que os debo 2. Y os quería hacer una pregunta y luego vamos a pasar a un tiempo de ministración. ¿Ves la manzana? ¿Sí? Este es como tú, ¿vale? Como yo, ¿ok? Mi pregunta es, ¿cuántas semillas tiene? Escuché en una predicación. ¿Cuántas semillas tiene esta manzana? 4, 8, 15. Las semillas que tú tienes para servir, hay que meterle cuchillo. Hay que ponerse y decir, oye, ¿en qué puedo servir? Quiero ayudar, este está enfermo, no me va bien en mi horario, pero haces el sacrificio y la abres. Ahora la mesa hace ¡buf! Bueno, por aquí hay algunas semillas, ¿sí? Aquí no tanto, se han quedado más en este lado. ¡Ah! Nadie más viene a la iglesia. ¿Cuántas semillas tienes tú? Para servir en media, para servir cantando, para servir compartiendo la palabra en tu grupo de vida, que Samuel lo hizo esta semana súper bien, en nuestro grupo, cada uno en su grupo. Es buena pregunta y por eso es bueno, Señor, ¿en qué me quieres usar? Pero ahora viene una pregunta mucho más profunda. Te he preguntado, ¿cuántas semillas tiene tu manzana? Y ahora te pregunto, ¿cuántas? No, se me ha caído la semilla.
Ahora tengo que buscar otra. Aquí está la semilla. ¿Cuántas manzanas tiene esta semilla? Un potencial, Eduard. ¿Cuántas manzanas tiene tu buen acto? ¿Cuántas manzanas, cuántas personas te recuerdan después de muchos años? Es que tú viniste al hospital a verme. ¿Cuántas manzanas tiene tu buen acto? Simplemente el hecho de preservarte. Hoy venía en el metro y como siempre Alicia y yo nos coordinamos perfectamente y en esta ocasión no encontrábamos la tarjeta de metro de Joel. Y dices, y es que es gratis para él hasta los 16 años. Y y Joel decía, no puedo pasar contigo, es ilegal. Y digo, ya. Y hemos gastado 4 euros por la cara cuando tenemos la tarjeta no sé dónde. Pero hemos pagado los 4 euros para la farola de ahí abajo, para algo. Será, no sé para qué hemos pagado los 4 euros, pero por hacer las cosas bien, porque es una semilla que al reino de Dios bendice cuando haces las cosas bien. Y mi hijo también toma ejemplo. ¿Cuántas manzanas tiene tu semilla? Incalculable. Y vamos a hacer algo. Algo que no hemos hecho nunca aquí. ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Estás preparado? Voy a pedir a los líderes de grupo de vida que salgan aquí. También a Josiño, a Dani, a Irene, no la he visto, no sé si ha podido venir, a Lucas. Bueno, Lucas, cuando quieras te subes pero... bueno, Lucas sale por cuenta doble. Sí, intimida. ¿Algún líder por ahí? Ada, sí, está por aquí. Carlos Erika. Muy bien. Alicia, tú también, conmigo. Irene, Josiño, Marlene. Genial. Y hay personas del consejo, Josiño, Dani, Irene, Lucas, Alicia y el resto, pues, líderes de grupo de vida. Y me paré en un versículo que te quiero leer. Números 6:24 dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y yo estoy deseando de ser bendecido por este grupo. Y te voy a invitar a que salgas también para ser bendecido por él. Y también ellos mismos que también sean bendecidos entre ellos. Solo los he cogido como representación, pero si cojo a todos los que sirven, a todos, no acabamos nunca. Pero como vamos a salir todos los que queramos, pues todos estamos invitados. Incluso te puedes quedar para orar por gente, no hay estructuras, ¿no? Pero lo que sí que voy a pedir es que, Raquel, te pongas enfrente de Josiño, ¿vale? Que hagamos como un pasillo. Y Peter detrás, y Lucas detrás, y Marlene, ¿vale? Exacto, Ada, ¿vale? Así, seguimos, y cuando ya acabéis, tengáis alguien enfrente, que os estiréis, al fondo. Exacto, hasta aquí. Y ahora, Alicia, ¿dónde está Marlene? O sea, pegaros mucho. Tarda esto más que la predicación, pero es lo que es liderar. Esto es liderar. No, cariño, empujando a la gente. O sea, tú ahí, pero os tenéis que empujar. Sí, apretaros más. No vayáis tan lejos. Así. Más. Vale. Ok. Sí, no tanto. La idea es que podamos venir por aquí y podamos pasar por ahí y sea un túnel de bendición. ¿Te apetece? A mí sí. Y simplemente que pongan, no te quedes ahí enquistado, si no te damos patadas al final, pero que te pongas ahí
Y yo quiero que me pongan una mano por ahí y que me digan, eres un grande, algunos de vosotros, o que me diga, no sé, o que quizás me den una palabra profética o ánimo con eso y de pronto nadie sabía nada y no sé, o simplemente ser bendecido. Aquí Moisés da un ejemplo, dice, el Señor te bendiga, te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.